Empezamos con nuestro primer tema principal de hoy. Lo vamos a hacer recordando, rememorando lo que vivíamos la semana pasada todo el equipo el pasado miércoles en Manzanilla, en Huelva. Una investigación que va por más de 1000 visitas en YouTube, que la pueden ver o rever si quieren, y aquello que todo nos ocurría, pero, siempre hay un pero. Tenemos imágenes inéditas que durante ese directo no se pudieron ver y ahora las vamos a ver y vamos a descubrir algunos datos que son interesantísimos. Para analizarlo todo, tenemos aquí a José Manuel García Bautista. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Dani? Buenas noches, amigos. Vamos a revivir lo que vivíamos el pasado miércoles. Algunas cosas que van a ser muy curiosas, yo ya las he visto porque ha habido que editarlo y mirar al detalle esas respuestas de la Spirit, ¿no? Que siempre son tan concluyentes, tan claras y que tan buenos resultados nos dan. Pero antes que nada, por si hay algún despistado que no viese, ¿qué había pasado en Manzanilla y qué hicimos? ¿Qué hacíamos allí el pasado miércoles? Bueno, pues todo surge cuando un equipo de investigación de allá, Activity Ghost, el grupo Activity Ghost, a requerimientos del Ayuntamiento de Manzanilla, pues le informan que tienen fenómenos paranormales o cuando menos inexplicables dentro de lo que son las dependencias municipales. Ellos hacen una primera investigación en la que determinan cómo efectivamente allí están sucediendo hechos extraños, cómo hay testigos que van desde el alcalde hasta el cuerpo de limpieza que han sentido pasos, bajadas de temperatura, luces que se encienden, que se apagan, puertas que se abren. Es decir, hay toda una amalgama de lo que son fenómenos descritos en lo que es el estereotipo de casa encantada. Hacen una primera investigación, lo corroboran y a partir de ahí, pues hay que decir que los fenómenos empiezan a crecer, empiezan a aumentar. Es cuando interviene una segunda investigación, que es la que realizamos desde Sevilla, y la tercera fue pues precisamente la que hace el equipo de Zona Oculta, en el que bueno, pues tenemos nada más y nada menos que al teniente de alcalde de lo que es Manzanilla, que él mismo fue el que no solo nos contó lo que allí dentro ocurría, que es grosso modo lo que yo te acabo de describir, sino que también para colmo él participa de esa investigación y cosas que no podemos contar, porque digamos que entran dentro de un secreto de sumario que es personal, es confidencial, pero que sabemos que la investigación no solo fue correcta, sino que fue acertada. Con lo que, como tú bien comentabas, durante las conexiones que íbamos haciendo, había 3 equipos de cámara. Uno estaba destinado en la planta de arriba, con el grupo Activity Ghost. El segundo equipo estaba fijo en lo que era la sala de plenos, que era la antigua capilla, que estaba ubicada justamente donde Rafael de Alba, nuestro medium, estaba haciendo diferentes pruebas, acompañado, porque quería él ser testigo de todo ello, de Juan Camacho, y un tercer equipo, que era en este caso el que más permanente estaba en pantalla, que era el que estaba con nosotros y el que, bueno, pues iba un poco guiando los pasos de esa investigación. Podemos decir que fue esa investigación, ese pequeño análisis que hacíamos nosotros con las Spirit, lo que se vio en pantalla, pero mientras tanto, como tú bien decías, Rafael seguía con su, bueno, no sé cómo explicarlo, ¿no? Con su... él se pone allí en un modo zen, podemos decir, aceptar todo lo que le venga, incluso en algún momento, como yo le decía, no sé si decirlo, ¿no? Si le han poseído o, bueno, han usado su cuerpo de alguna manera. Vamos a ir viendo imágenes, pero será en un momento, porque hay un detalle que a mí me han dicho, bueno, ¿y qué habéis sacado en claro? ¿Y cuál es el fin de la investigación? Y para mí, hablo en nombre de Daniel Rosado, ayudar. ¿Ayudar a quién? En este caso, a Juan Camacho. Y no hay más veracidad que verle la cara con la que Juan Camacho, a eso de las 12:30, 1, cuando ya habíamos recogido y estábamos comentando todo lo sucedido y demás, se va a su casa. La cara de Juan era, bueno, de una persona totalmente descompuesta, donde a él
todo, absolutamente todo le había cuadrado. No quería contar mucho tampoco, pero esa es la realidad que nosotros vivimos, ¿no? Sí, sí, de hecho, tú bien lo comentas, el fin de una investigación es determinar lo que ocurre en un lugar. El investigador, el buen investigador, no puede eliminar de una casa encantada un fantasma, ni puede hacer que la casa pase de estar encantada a ser normal. El investigador lo que hace es dar fe, a partir de sus investigaciones, que en un lugar pasa una cosa o no pasa. El periodista lo que trata es de dar testimonio, fe y evidentemente contarlo, narrarlo, porque al fin y al cabo es nuestra profesión, de lo que está sucediendo en un determinado lugar dentro de lo que denominamos periodismo de misterio, ¿verdad? Que luego el que más o el que menos tiene otra trayectoria, en informativo, en suceso, da igual, ¿no? Pero esa noche estábamos en modo narrar lo que allí ocurría. Y la importancia está y radica en el factor testigo. ¿Por qué? Porque a nosotros en sí, vamos a experimentar, vamos a vivir, vamos a tratar de captar psicofonías, bajadas de temperatura, si existe o no un fantasma. Bueno, si ya aparece delante de una cámara, la bomba, porque es lo, claro, yo creo que es lo que todo medio de comunicación que tiene un programa de esto busca. Pero como tú bien comentabas, el fin último es ayudar. ¿Ayudar a quién? Puedes ayudar al ayuntamiento, como edificio que está encantado y que sus trabajadores son los que lo están penando, o puedes ayudar a una persona que puede estar relacionada con el ayuntamiento y que puede tener las claves de un determinado problema de corte paranormal. Este es nuestro caso. Es decir, el edificio sabemos que está encantado, cierto, y que puede tener varias manifestaciones de diferentes épocas. De épocas de cuando era convento, de época de los desmanes de la guerra civil. Fíjate que Juan Camacho de eso quiso pasar de puntilla porque es delicado, y más claro, en aquella zona de Huelva, claro, un tema delicado, entonces hay que respetarlo. Pero también es verdad que hay algo que ha ocurrido en tiempo contemporáneo, del cual solo él sabe la clave, que bueno, nosotros en cierta forma somos también partícipes ya, pero donde no podemos entrar. Y ahí hay un momento en el que cuando él se queda con Rafael de Alba y nosotros al final entramos y empezamos a preguntarle, y hay un momento que es básico, que los dos le preguntamos: Juan, ¿quieres preguntar algo? Y Juan, yo te puedo decir, mi impresión es que estaba casi llorando. Sí, además él lo confirma, yo creo que tenemos permiso para decir esto, él lo confirma cuando terminamos, que no sé si había alguien más hablando con él, yo estaba hablando con él y me dice: he estado a punto de romperme. Esa es la realidad que yo creo que también es nuestra labor transmitir. Yo creo que se transmitió. Y bueno, como bien algunas personas me preguntaban, ¿qué pasaba allí? Solo él lo sabe. Sí. Al menos la respuesta que a él yo le preguntaba: pero Juan, aunque no me digas nada, ¿te cuadra? Me decía todo. Ahí hay un tema de, que eso sí lo podemos decir, hay un tema que va a acabar en los juzgados, un tema bastante turbio, bastante sucio, y que es lo que está relacionado con claro, él y con lo que allí se manifiesta, porque está relacionado con el ayuntamiento. Entonces, ante eso, bueno, pues es donde no debemos entrar, pero sí dar fe que todo es coherente, que todo tiene una línea, que sigue una rigidez en cuanto a las pautas que nos marcan, y sobre todo, pieza clave en todo esto es Rafael de Alba. Yo no soy dado a trabajar con medium, tú lo sabes. ¿Por qué? Pues porque no me inspira ninguna confianza. Y no es desmerecer el trabajo de Rafael, yo hablo en general, a lo largo de mi trayectoria. Yo no he trabajado casi con medium en mi vida. ¿Por qué? Pues porque me fío más de lo que hacemos en periodismo, una imagen, un sonido, claro, eso a mí no me va a engañar. Pero un medium, bueno, un medium me puede decir que estás contactando con, y luego será o no será. Y nunca, por esa razón, he confiado demasiado. Con Rafael de Alba, evidentemente, hay amistad. Ya se unen las dos cosas. Pero en este caso, tanto el día que fuimos a investigar sin zona oculta como el día de zona oculta, tú lo sabes bien, venía con nosotros Luis, estabas tú y estaba yo, y estábamos al margen. Es decir, sí, procurábamos que esa subjetividad no nos intoxicara. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre?
que cuando él empieza a dar un mensaje y el mensaje es coherente con lo que ha ocurrido y nosotros desconocíamos, pero que Juan Camacho daba fe que era así, y para colmo las máquinas seguían la misma línea, había una convergencia de todo. Totalmente. Pues evidentemente te tienes que rendir a las evidencias. O hay una inmensa casualidad, las casualidades no existen, o realmente es que se ha puesto en la clave correcta. Ahí, y con eso también me quedo. Dani. Ahora iremos a nuestra historia troncal, que quizás sea la de Juan Camacho, pero como en todo buen guión, sin saberlo de alguna manera, hay subtramas. Totalmente. Y aquí hay otra subtrama porque creemos o entendemos que allí no solo ocurre esta historia que vamos a contar después y que vamos a ver en acción a Rafael de Alba y todo aquello que no se vio en directo, sino que arriba el equipo, como tú bien dices, trabajaba con una cámara independiente y obteníamos algunos datos muy curiosos, pero aparentemente era otra historia totalmente diferente. Sí. Y vamos a empezar a verlo ya en pequeños fragmentos que vamos a ir analizando. Vamos a ver el primer corte. ¿Tienes algo que decirnos? Dos. El chico de arriba. Dentro del archivo, vamos a entrar. El chico arriba. Espera. No puedo. Ha dicho vamos a entrar, no puedo. No puedo. No puedo. ¿Podemos entrar ahí dentro? No puedo. Es como si algo lo estuviera evitando. Además hay un momento muy curioso porque si te fijas la Kinect no registra nada, pero en el momento en el que la Spirit empieza a funcionar, surge desde dentro del archivo un muñecote, yo le digo eso, y surge la voz de no puedo. Es como si algo lo impidiese, como algo lo prohibiese. En un pasillo, además, el de la fotocopiadora, que sabes que esa fotocopiadora es la que se pone en marcha sola. Esa fotocopiadora, para ponerla en marcha, le tienes que dar al botón del power. Tienes que seleccionar en la pantalla táctil lo que quieres hacer. Una vez que lo has seleccionado, le tienes que dar otra vez al power y marcarle el número de copia. Y sin embargo, esa fotocopiadora se pone en marcha sola y hace todo eso. ¿Solo? ¿Eso lo inspira a Dios o eso cómo es? Para colmo, en ese mismo pasillo es donde se escuchan las carreritas del niño. Las carreritas que nos contó Juan, las carreritas que Cristóbal ha contado, las mismas carreritas y las mismas pisaditas que han contado las propias limpiadoras. Y que es como si hubiera un algo que separa plantas. Una cosa es lo que pasa arriba y otra cosa es lo que pasa abajo. Una cosa es lo que habita arriba y otra cosa lo que habita en la sala de pleno. Y ese no puedo es muy gráfico, porque es como una barrera, es como si alguien lo estuviera impidiendo. Y de hecho no es la primera respuesta coherente que nos da a lo largo de toda la experiencia. Ya has dicho un niño, has desvelado que es un niño. Igual hay personas en su casa que digan, bueno, ¿cómo saben que es un niño? Bueno, pues la investigación lleva tiempo, pero por si hay alguna duda, en el siguiente corte lo van a aclarar bastante. Vamos a verlo. Infantil. ¿Quién eres? ¿Eres un niño? ¿Dónde estás? ¿Estás en el archivo? Háblame, por favor. Muérdeme. Muérdeme. No tengas miedo, no te vamos a hacer daño. Cuéntamelo. ¿Qué mensaje tienes que darme? ¿Ves que es un niño en una silueta chiquitita? ¿Qué necesitas? ¿Te podemos ayudar en algo?
Odio a mí mismo. Odio a mí mismo. Odio a mí mismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho para odiarte a ti mismo? Infantil. Muérdeme. Muérdeme. Muerte. Claro, esto es siempre hay que interpretar un poco. El equipo interpretaba allí en un primer momento muérdeme. Mensaje. Odio a mí mismo. En la Kinect se ve una Claramente. figura, un muñecote, como tú dices, pequeño. Además hay un momento en el que es muy curioso porque tanto Luis Lérida como Lolo, esa voz interactuaba con ellos. Ujú. Es decir, no es algo que va surgiendo, pom, 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 y te va dando los diferentes mensajes. No, era como una contestación. Es decir, tú me vas preguntando y yo te voy respondiendo. Otra cosa, como tú bien indicas, es que tenga una coherencia o acústicamente parezca que diga muerde y luego es muerte. Evidentemente la sonoridad claro. es muy parecida. Ujú. Pero en cualquiera de los casos es la inteligencia de un fenómeno, que en todo momento, cuando estuvimos allí, era bastante evidente, porque no fue ni la primera ni la última vez que hicimos preguntas y nos surgió eso. Incluso lo pudimos vivir nosotros, ¿no? Ese fenómeno de termogénesis que se produce justamente en la zona de abajo cuando hacíamos esa sesión y la temperatura baja de los 23 grados a los 9,4. Perdona, es una bajada de 14 grados, ¿eh? Que se dice muy pronto, ¿eh? Pero son 14 grados de temperatura, es decir, el frío era evidente. Una cosa es indiscutible, que el otro día no estábamos solos, eso creo yo que lo tenemos por seguro, porque vivimos diferentes hechos que no podemos explicar y que hay equipos, y ya no hablo de equipos o de personas que subjetivamente expresan una opinión, sino de equipo que lo está registrando. Termómetros de alta precisión, detectores de presencia, sonómetro. Yo además quiero recordar que teníamos un sonómetro colocado que iba registrando el nivel de sonoridad de todo el edificio y cuando se daban picos, pues comparábamos y veíamos lo que era una psicofonía de lo que podían ser voces de pasillo o voces en tercer plano. Es decir, iba todo muy medido. No deja de llamar la atención, Dani, no deja de ser tremendamente coherente y por otra parte tremendamente sorprendente. La Renpo, que funciona, o sea, acabó funcionando, un aparato que hemos utilizado bastante, que nunca había dado resultado, y aquí, antes de comenzar el programa, ya saltó, funcionó, nos llamó la atención y después durante el programa también y se pudo ver. Varias veces, se puso una vez en la mesa de la alcaldía y salió pitando sola. Hay que recordar que la Renpo es un aparato que tiene un detector de presencia, detector de temperatura, tiene un detector también de EMF, en este caso campos electromagnéticos, y que para que eso toque le tienes que pillar la antena o coger el aparato en sí, mientras no. Aunque sea la antena y tú te coloques en la cercanía, no pita. Y sin embargo hay un momento en el que cuando Rafa estaba en un estado, digamos, de trance, aquello se puso a pitar. Y claro, tú dices, bueno, ¿por qué? Esto no es tan sencillo, ¿eh? Que hay quien puede decir, no, es que las máquinas no están calibradas. No, mire usted, vienen perfectas. Si está pitando es que alguien lo está tocando. El problema, que allí no había nadie. Pero es que en esa sala, en la sala de pleno, yo he tenido la oportunidad de vivir como un buen amigo, Luis, estaba sentado y le empieza a doler la cabeza. Me duele la cabeza, me duele la cabeza. Se acerca José Lérida con la máquina, enfoca y hay un muñecote tocándole la cabeza. ¿Casualidad? Puede que sea casualidad, pero entonces estamos ante el edificio de las casualidades imposibles, sinceramente. A veces cuando tenemos casos como este, es prácticamente negar la evidencia, ¿no? Vamos a seguir viendo el siguiente, que para mí es de los más clarificadores, el más es el que viene detrás de este, que es increíble, bajo mi punto de vista,
Pero este que viene ahora dice mucho con otra cosa que sí nos ocurría y que sí que vivíamos en directo. Pero vamos a ver este que ocurría en la planta de arriba. Levántame la mano, por favor. Se ve toda la parte fría, ¿ves? ¿Ves cómo levanta la mano? Estoy perdido. ¿Ha dicho? Maldición. Ah, vamos, están diciendo eso también. Por favor, ponte que te veamos. Experimento. ¿Te gustaría acompañarnos para que te vieran abajo? ¿Por qué quieres que te dejemos? Yo, cuando uno vive algo similar, que yo esto no lo había vivido, yo estaba en la planta baja contigo y con el resto del equipo, lo primero que quiero aclarar es que cuando la Spirit dice en el tiempo y estoy perdido, es exactamente la misma combinación de frases que nos dice a nosotros en la planta baja, pero al contrario. A nosotros nos dice estoy perdido en el tiempo, que quizás sea una forma de conjugar la frase más real, ¿no? y más sencilla. Pero arriba dice en el tiempo y después dice estoy perdido. Concuerda con lo que nos decía nosotros abajo. O sea, me parece increíble. Aparte, acaba diciendo que es una maldición. Podemos entender que es una maldición y que está perdido en el tiempo. Ese dejadme. Le pide Luis, vente hacia abajo, dejadme. Sí. Es como si, evidentemente, esto es complicado, ¿no? Pero cuando analizamos un caso de este tipo, yo te voy a poner un ejemplo muy gráfico. En Sevilla capital existe una leyenda en Plaza Nueva, de la capilla de San Onofre, en la cual se aparecía un monje, un fantasma, a un caballero que se llamaba Juan de Torres. Eso ocurre en el siglo XVII, en el año 1601. Y aquello se entiende como una maldición. El que aquel monje se apareciera en aquella capilla era una maldición, y como tal queda escrito en las crónicas históricas de la ciudad de Sevilla. No es una leyenda, es una historia real. Aquí nos encontramos lo mismo, es decir, algo, una energía, una entidad, un alma, llámala como quieras, ¿vale? Que se encuentra encerrada en ese edificio como si fuera una maldición, obviamente, porque no lo libera. De hecho, el propio Rafael de Alba decía, no, hay que ayudarlo, hay que dejarlo marcharse. ¿Por qué? Porque mientras, evidentemente, es una maldición. Y luego, algo que te piden insistentemente es que se les deje. O tú lo sabes porque estuvimos juntos haciéndolo. Dejad de hacer eso. Y le decíamos, ¿dejar de hacer qué? Las máquinas. Es como si nos estuviéramos metiendo en su terreno y como si realmente las máquinas que llevamos enturbiaran esa paz, esa tranquilidad que tienen. Y no lo dicen ni una ni dos veces, lo dicen muchas veces. Pero sobre todo aquí lo que destaca es que máquinas diferentes, activadas en modos diferentes, en momentos diferentes, con preguntas diferentes, en sitios diferentes, acaban diciendo lo mismo. Como si realmente el mensaje fuera único. Como si en esas subtramas que tú antes comentabas, en esas pequeñas historias que adornan una historia más grande, como si fuera una novela, pues un edificio encantado que como tal hay que tomarlo, es decir, por igual en todos los rincones de ese lugar te estuvieran pidiendo lo mismo. Dejadme, estoy perdido, porque evidentemente son personas. Esto sería largo de explicar, pero Sevilla tiene un estupendo divulgador que es Emilio Carrillo, y Emilio Carrillo, cuando habla de estos seres que están entre este lado y el otro, dicen que no tienen conciencia de muerte. Muchas veces no saben que están muertos, y sin embargo están ahí, y evidentemente eso para ellos es una carga.
con lo que nos encontramos con todos los elementos, yo te diría, para que sea y tenga los visos de ser una gran historia. Una historia a la cual falta el nombre del protagonista, o quizás no. Vamos a ver el siguiente vídeo. ¿Podrías decirme ya tu nombre? ¿Tienes nombre? Diego. Soy Diego. Voy a dar ese nombre como válido. ¿Eres Diego? Vuelvo a lo mismo de antes, la sorpresa del equipo. Algo no preparado, algo que se ve la espontaneidad del momento. ¿Podrías decirme ya tu nombre?, le pregunta Luis. La respuesta, Diego. Claramente, además. Fíjate que en esa misma zona, donde está ahora José, Lolo, Luis de Activity Ghost, la primera investigación que hacemos, estando ahí Lolo, estando Mariló y estando Leo, preguntan también el nombre y coincide Diego. Máquinas diferentes, aparatos diferentes, Días diferentes. nombre común. Eso no es casualidad. ¿Qué probabilidad Dani. hay? Era lo que te iba yo a preguntar. Eso no es casualidad. Probabilidades. Yo te podría decir que 1 contra 16 billones. Claro. Y no es una cifra que yo haya improvisado, sino es algo que he calculado también en casa. 1 contra 16 billones. Que lo diga 2 multiplica exponencialmente Claro. la imposibilidad. A menos que no sea imposible, a menos que haya realmente ahí una inteligencia y que hayamos aprendido a contactar con ella. Ujú. Que si quieres que te diga la verdad, en el punto en el que estamos me inclino por ella. Es que no hay otra explicación. Claro. Dejamos la subtrama y nos vamos a nuestra trama principal de la investigación, con Rafael de Alba a la cabeza. Y vamos a ir viendo ya ese primer fragmento que no pudimos ver en directo. Hay mucho movimiento, es que este no es su sitio. Aquí lo que hay no lo dejan hablar. Aquí hay un ser muy fuerte que supuestamente es párroco del cura. Es necesario. Sé que estás aquí si te presiento o no, o percibo, pero ¿de qué forma os podemos ayudar? Sí. Necesito que me ayudéis a entender qué es lo que ha ocurrido aquí. ¿Tú conoces a Juan? Déjalo hablar. Déjalo hablar. Hablábamos de la probabilidad anteriormente de que diga un nombre, en este caso Diego, pero si ya sabemos que Juan está ahí y se le pregunta si le conoce y probablemente vamos a decir que la respuesta es Camacho. La imposibilidad nuevamente. De hecho, Juan... Es que no hay, no se puede explicar de ninguna forma, Dani. Es decir, podría haber dicho cualquier otra cosa. Y sin embargo elige Camacho. ¿Por qué? Juan nos afirmaba además que si él hubiera escuchado su apellido se hubiera ido. Se hubiera ido corriendo además, literalmente. Porque ya había habido una serie de pautas en ese mismo salón, que pocas,
porque lo gordo se va desarrollando luego. Eso sucede justamente cuando nosotros estamos, digamos, en el campamento base de la segunda planta. Que estamos aislados. Exactamente, que estamos todos viéndolo a través de un teléfono móvil, que teníamos pinchada la señal, ¿no? Y escuchamos ese Camacho, ¿no? Luego cuando bajamos, quiero recordar que salieron otras cosas que eran coherentes. Secreto, caja, olivo, muerte. Eso, esas 4 palabras. Y lo que Rafael fue hilando son los que dieron la trama real. Lo que allí había ocurrido, por lo que se está manifestando ahora. Una cosa es los viejos fantasmas del sitio. Nuevamente me voy a la época del convento, a la época de la guerra civil, y luego estamos a una trama que ha ocurrido hace 7 meses escasamente. Y que, oye, curioso, desde hace 7 meses vienen los problemas del ayuntamiento. Y para colmo, llegamos nosotros sin saber nada, porque ni tú, ni yo, ni nadie del equipo sabíamos nada de esto, y damos... ¿cómo decirte? Damos con la pista correcta. A mí eso solamente me ha ocurrido una vez, en épocas recientes, que es con la Casa de los Secretos que comentamos aquí en Zona Oculta, una vez. Anteriormente en viandas y demás, pero recientemente con las máquinas, con máquinas una vez, una sola. Y aquí, bueno, pues no solo nos ha puesto en la pista correcta, sino que es la solución del caso. Ahí estamos hablando, te lo puede dar una vez, casualidad, pero tantas veces como fue coincidiendo y fue acertando, eso es imposible. Rafael continuaba con su investigación. Como buen medium, pues tiene un péndulo y también se dispuso a usarlo. Hay mucho movimiento, es que este no es su sitio. Aquí lo que hay no lo dejan hablar. No lo dejan hablar. Aquí hay un ser muy fuerte que... Aquí se ha hecho algún trabajo de magia para que ustedes os hayáis levantado. Están contentos. Están contentos. ¿Quiere que te ayude a través del péndulo? ¿Nos quiere contestar a través del péndulo? ¿Por qué no lo deja hablar? Te lo deja hablar, hombre. Estáis aquí, ahora conmigo y con Juan. Sí. ¿Estáis dispuestos a hablar con nosotros? ¿Por qué estáis molestos por lo que se está haciendo esta noche aquí? Creyentes del péndulo no, también obtenía respuestas a través de él. Y es complicado, ¿eh? Mira que es un tema que el péndulo evidentemente ocurre como cualquier juego esotérico subjetivo, ¿verdad? En el que se van obteniendo respuestas, pero ocurre como con la Ouija, ¿no? ¿Quién lo mueve? Claro. ¿No? Pero aquí es que nos encontramos de todo. Aquí ya era una mezcla, ¿no? Era una mezcla entre... Fíjate que además se nos olvida un detalle que sí dijimos durante el programa, y era que en esa misma sala se estaba haciendo una grabación de psicoimágenes, de la que todavía no tenemos evidentemente conclusiones ni resultados, porque eso hay que analizarlo casi fotograma a fotograma, es una tarea amplia. Pero ahí estaba esa
equipo con las psicoimágenes estaba la REMPO, que además destaca el brillo de la antena. Se ve ahí la antena. Exactamente, y un punto verde que viene a coincidir con él. A mano izquierda de Rafael de Alba hay un sonómetro, que era el que te indicaba, hay una grabadora. Él está con el péndulo también le va marcando sí o no, pero la importancia también del lugar donde nos encontramos, porque ahí justamente aparecen cadáveres, huesos, uno de ellos incluso con un agujero en la nuca, que no se quiere decir, pero agujero, cráneo, disparo, no falla. Claro. Y sin embargo eso no tiene nada que ver con esa historia, esa trama principal. La trama principal va por otro lado, pero que sí es verdad que no hace más que darle un valor añadido a toda la investigación, que en todo momento, y hay que decirlo, supo separar caminos, supo decir lo que se aparecía arriba, que lo teníamos claro, niño y madre, con más presencia del niño que de la madre. Segunda trama, sala de pleno, con una especie de sacerdote que sí se aparece allí, que tuvo que ver algo con la guerra civil. Tercera trama, importante, la principal, que era ese secreto, olivo, caja y hechos relacionados en este caso pues con Juan Camacho. Todo relacionado con él, todo le cuadraba, y conforme iba transcurriendo la investigación, él se iba descomponiendo, como digo yo, ¿no? Vamos a ver ahora a Rafael explicando lo que él ve, lo que ven los ojos de un medium. Una pregunta que tú tengas alguna duda de algo. ¿Has visto el ruido? ¿Has escuchado? Sí, un rato. Es que, mira, aquí hay una influencia de energía, una rejilla, otra rejilla. Aquí dos rejillas. Estas dos rejillas tienen mucha energía, por eso cuando lo hemos hecho con las cámaras otras veces han aparecido las sombras que han aparecido por aquí. Lo que pasa es que hoy ellas son muy típicas de ir en grupo. Es como el grupo está allí, mira, lo ves ahora mismo allí, acaba de aparecer en esa esquina, donde está, creo que es una escalera, ¿no? Ahí aparece, pero está ahí, no está ahí, pero claro, lógicamente él es el que manda. Y si él dice que aquí no se habla, no se habla. Si él dice que aquí el que manda es él, manda él. Entonces estamos en un punto en el cual es muy complicado preguntarte y que te contesten, porque si te fijas, entran pero muy tarditos y entran con muy poca energía, porque lógicamente ese ser no lo ve. Lo que pasa es que intentar hablar con él tampoco, porque no es un ser muy ancestral, ya tiene mucho tiro dado aquí. Y la parte última que lo queda de la hoja es la tercera fase. Esa es la importante. Y esa es la que lo último que se ha hablado es de eso, pero como no lo dejamos, pues no hemos entrado en conexión. Yo voy a seguir insistiendo, pero sí. Bueno, pues curioso todo lo que él veía, todo lo que él iba narrando. Como ves a algunas personas que son como más, tienen más poder, ¿no? Aunque estén en el más allá, y que él veía a varias personas, pero que había personas que como mandaban, ¿no? Él interpretaba como un cura, y que había gente que le tenía que pedir permiso y rendir cuentas a esta persona. Decía que era la entidad que dominaba y que no dejaba manifestarse al resto. Igualmente decía que al final de la sala veía a alguien que estaba ya apoyado, sentado, y que él, con esa particular óptica que evidentemente tiene un medio, pues lo podía ver. Que nosotros no podíamos ver nada, pero sí podíamos ver los descensos de temperatura nuevamente, o cómo la tensión se cargaba en el sitio, o cómo los diferentes sensores que teníamos de sonido iban saltando, iban botando. Y también él comentaba como si hubiera dos presencias más junto a él, o si estuvieran allí al lado.
E incluso fuera de micrófono hablábamos tú y yo de un nombre que dan, Carlos, y que nuestro amigo Juan asiente con la cabeza, y te hablaba yo de esa sesión de Ouija, absolutamente subjetiva, ojo, marcaba unas iniciales EL o él, no sabemos, y que a nosotros no nos decía absolutamente nada, pero que Juan quitaba la mirada, se iba. Al nivel de palidez iba cada vez bajando más. Y le decíamos, pero Juan, ¿te dice algo? Y lo único que hacía era sentar con la cabeza. Bueno, ya el remate fue cuando se hace el juego de la tijera, que hay un momento en el que suelta. Por esa tercera pregunta que él realiza mentalmente, que algunos compañeros sí que se habían dado cuenta, yo he de decir que no, porque estaba pendiente también de esa cámara Kinect que se estaba usando, y hay compañeros que me dicen, oye, pregúntale si ha realizado una pregunta mentalmente. No sé si fue Isa o Clara las que se dieron cuenta. Fue Clara, pero había más gente que también se había dado cuenta. Isa también lo corroboraba y decía, es que no sé cómo tú no te has dado cuenta. Digo, porque yo estaba... Este es el momento. Este es el momento en el que Juan dice, ya está. Y tú entre risas, le dices, ¿ya está qué? Si claro, esto se ha girado, pero no hemos hecho ninguna pregunta. Y aquí sí que es cuando me avisan, y él también se queda un poco... Sí, ahí está absolutamente desubicado. Sí. Y cuando se le dice, ¿no? ¿Has realizado una pregunta mentalmente? ¿Cómo os habéis dado cuenta? Bueno, pues porque parte del equipo, al final todo el mundo está pendiente de algo. Aquí se lo estoy preguntando y dice que sí. No nos dice qué pregunta ha hecho, qué pregunta ha realizado, que quizás sea o fuese el kit de la cuestión, que él solo sabe. Y como bien decía yo, al fin y al cabo es una investigación para él, y que a él sí que yo creo que le ha servido muchísimo. Sí, de hecho, él lo comentaba en estos días, ¿verdad?, en los que evidentemente ha reactivado diferentes vías o diferentes estrategias para solucionar un determinado asunto del que hemos hablado antes y que está pendiente, obviamente. Y esto no hace más, fíjate, muchas veces es increíble, ¿verdad?, cómo se mueve un fenómeno de estas características, cómo en un sitio en el que aparentemente no pasa nada puede surgir algo porque realmente esté reclamando, como decían ellos, justicia desde el otro lado. Y cómo algo que puede parecer un argumento de una película acaba siendo real. Y acaba siendo tan real como que, bueno, pues ahí lo tenemos, la propia persona dice, ya no hago más que entre lo que llevo vivido y esto, ya tengo el puzzle completo. A partir de ahí yo te podría decir que los fenómenos no van a parar hasta que realmente no se llegue al objetivo final, que es hacer esa justicia de la que hablábamos. No va a quedar otra. Mientras, bueno, pues los fenómenos irán más atenuados o irán más aumentados en función de las diferentes épocas y de cómo se remueva todo eso. Pero ahí lo van a tener hasta que realmente se haga esa justicia que pide. José Manuel, nos quedamos sin tiempo, pero no quiero dejar un corte que me parece primordial para cerrar esta historia, en el que desde el más allá se le pide a Juan que sea valiente. Vamos a ver este corte. ¿Te quieres decir algo, Juan? ¿Qué ha dicho? Decía de la vida. Ahora mismo, deja cambiar la de tu libro. Que tú eres el que tiene ojos azules. Mi amigo Juan quiere saber qué ha ocurrido aquí. Deténgase. Que Juan sea valiente. Totalmente. Además era, como tú bien comentabas, aquí se han mezclado dos historias. Una que tiene que ver con el ayuntamiento y otra que tiene que ver con la persona de Juan,
pero que también está relacionada con el ayuntamiento de alguna forma. Y la verdad es que por eso a él pues todo le resultaba tan coherente, porque eso se ha despertado y le ha puesto sobre la pista de algo que sucedió. Y a partir de ahí, bueno, pues efectivamente a Juan le toca ahora pues tener esa valentía y seguir hacia adelante. Nosotros, bueno, pues nosotros, no te digo que no vayamos a volveremos, evidentemente. Creo que ahora mismo es pronto para volver. Creo que es muy pronto para volver. Creo que a esto hay que darle un tiempo. Sabemos la historia, sabemos cómo se debe de proceder. No ninguno de nosotros, sino los interesados, claro, que son los que tienen que poner orden ahí. Y tal vez en un par de meses volvamos, sí, pero ahora mismo, sabiendo ya el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué, únicamente queda satisfacer la voluntad de aquellos que te están pidiendo que lo hagas. Es la única salida y la única vía, el fin último que tiene toda esta investigación. Me gusta destacar siempre algo de cada investigación nueva que acabamos realizando, y yo voy a destacar 3 cosas de esta, y después me gustaría que tú hicieras lo mismo. La primera es que cuando el REMPO se activa, que no nos había ocurrido, al menos a mí no me había ocurrido hasta ese momento, ya, bueno, pues hace que te llame la atención. Después, la Spirit Radio acaba también usando varias voces, y dentro de esas varias voces hay una que da muchísimo miedo, al menos a mí me da muchísimo miedo. Cada vez que hablaba esa voz se me ponían los vellos de punta, porque siempre estamos acostumbrados a otro tipo de voz, aunque sea robótica, sea algo informático, pero esa otra voz daba miedo. Y como último punto, y evidentemente piedra angular de toda la investigación, Juan. O sea, cuando a mí me marcó mucho, y lo hemos reiterado durante todo el programa, Juan. Si te fijas en Juan, el lenguaje no verbal lo dice todo. Sí, totalmente. Yo me quedo con 3 cosas también. Primero, la actitud de Juan, de una persona que es todo cordialidad, buena gente, y que nos recibe con los brazos abiertos y que nos cuenta su historia, bueno, la historia del ayuntamiento, que estaba el hombre con una entereza absoluta cuando empezamos la investigación, al Juan que acaba precisamente 2 horas o 2 horas y media después, que estaba absolutamente hecho trizas y que realmente iba muy impresionado. El factor testigo es vital. Segundo, ¿con qué me quedo? Con la efectividad de las máquinas. Con eso me quedo absolutamente. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho en varias ocasiones a lo largo de este programa, nada es casualidad. Y las máquinas demostraron haber hecho muy bien su trabajo. Y tercero, pues con haber contado una gran historia. Te puedo decir que esta es la gran historia del año 2021, pero no a nivel de Andalucía. Te puedo decir que esta es la gran historia a nivel nacional, sin duda alguna. Muy poquitas historias van a llegar a la altura de esta. Muy poquitas, por no decirte ninguna. ¿Por qué? Porque lo ha tenido todo. Ha tenido fenómenos paranormales, ha tenido factor testigo, nos han dejado investigar y hemos llegado hasta resultados finales. Eso, en televisión, poquitas veces se da. Y aquí en Zona Oculta lo hemos conseguido. Y con eso me quedo. José Manuel, muchísimas gracias. Compañeros, a ti. Tenemos que seguir haciendo este tipo de cosas. Mientras que nos dejen, como tú bien decías, porque es muy importante que nos dejen investigar, al final acaban saliendo historias detrás de todas las investigaciones. Y sorprendentes. Y sobre todo, bueno, también la convivencia, ¿verdad? El juntar a 3 equipos de investigación y poder echar una noche de emociones, de misterios, de palabras en un lugar encantado, eso también es importante. Muchísimas gracias, José Manuel. Le mandamos un cariñoso abrazo también a Juan, una persona que nos recibía, como tú bien dices, con muchísimo cariño, incluso bromeando. Lo primero que nos hizo fue una broma y que de alguna manera a la hora de acabar y terminar estaba deseando de irse a su casa, también normal por la hora, pero
más que nada por todo lo que había vivido allí. Continuamos en Zona Oculta, pero será tras unos pequeños anuncios publicitarios.